Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro estudio del grupo Teosóficos Antepuse. Estamos con el libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre. Hoy comenzamos el capítulo número 2 que se llama Alcance y estructura de la ciencia. El campo de la ciencia esotérica es tan vasto como la vida misma, ya que abarca a toda la naturaleza, visible e invisible. Sin embargo, lo más uno avanza en su estudio, lo más uno reconoce que este ilimitado esquema de las cosas, aunque no tiene ni comienzo concebible ni final imaginable, es un ordenado todo integrado, en el cual cada parte está íntimamente relacionada con toda otra parte. Puede ser comparada a una rueda en la cual el eje, los rayos y el aro, aunque distintos en forma y función, son partes inseparables de un todo. De lo anterior se desprende que el estudiante puede comenzar su exploración desde cualquier punto que quiera elegir, dado que tarde o temprano llegará a todo rincón del campo. Entonces, aquí nos está diciendo el texto que todo lo objetivo tiene principio y fin, o sea, la manifestación, pero lo subjetivo, como dice también, no tiene ni principio ni tiene fin, sino un eterno devenir. Porque existen realidades que no percibimos porque solo tenemos activos los sentidos para el plano físico, pero que nosotros no los veamos o que los ignoremos no significa que no exista. Para que algo exista en el plano de la manifestación, en lo físico, primero debió ser ideado en los planos sutiles, en los planos subjetivos. Así que todo está integrado, interconectado. Lo físico junto con lo metafísico. Y cuando nos habla de la metáfora aquí de la rueda, el eje y los rayos, podríamos interpretarlo como que ese eje es la unidad, es la causa, el germen. Los rayos, según mi interpretación, pueden ser las leyes universales, llámese karma, reencarnación, la evolución, etc. O los seres y los planos de existencia, que cada uno está conectado a ese eje. Y el aro general podría ser el mundo manifestado. Y la última parte del párrafo, donde dice que el estudiante puede comenzar su exploración desde cualquier punto de vista, pues nos da a entender que no hay un camino equivocado para buscar la verdad. Mientras, por supuesto, que ese camino muestre conocimiento que sea empleado con virtudes. Porque si es un camino que va en contra de las virtudes, pues por allí no es la cosa. Por ahí no es donde debemos ir para nuestro desarrollo de conciencia. Uno de repente puede empezar estudiando la ley de los ciclos o puedes empezar estudiando la evolución, el karma, etcétera, y siempre vas a aprender algo y todos esos conocimientos te van a llevar poco a poco hacia la unidad. Poco a poco me refiero a muchas vidas, muchas encarnaciones y por supuesto mucho esfuerzo. En este libro, el orden en el cual son tratados los diferentes aspectos del tema está determinado por los tres principios que son característicos de todo el sistema. Estos son el principio de unidad, el principio de ley y el principio de evolución. El contenido de los capítulos en los que los temas son estudiados con mayor detalle se presenta resumida en las secciones numeradas a continuación. O sea que vamos a comenzar a leer un resumen de estos puntos y más adelante el libro hará una explicación más extensa. Comenzamos con el punto 1. La unidad de todas las cosas. Toda la existencia es una cosa. A esta una cosa se le denomina la vida una, la realidad una. Es la fuente del ser y de todos los seres. Está en toda cosa. De hecho, es toda cosa, ya que no hay nada más. Y nos da una cita de la clave de la teosofía, que dice:
La raíz de toda la naturaleza, objetiva y subjetiva, y todo lo demás en el universo, visible e invisible, es, fue y siempre será una esencia absoluta de la cual todo proviene y a la cual todo retorna. En todo estudio subsecuente, nunca debe perderse de vista este hecho fundamental. Todas las formas que vienen al ser, desde los átomos hasta el hombre, están animadas por la misma vida. Las formas se desintegran, la vida permanece. Nosotros, seres humanos, somos uno con ella. Nuestra vida es esa vida en mayúscula. Entonces, en teosofía, el concepto de la vida una es fundamental y representa la creencia de una realidad que es subyacente y que es unificadora y que además interconecta absolutamente todo en el universo. No es simplemente una idea abstracta, sino mucho más que esa idea abstracta. Es el principio vivo, el principio omnipresente que da origen, que sostiene y que además anima absolutamente a toda la existencia en todo el universo. Esa vida una es la realidad suprema, es única, es eterna, es infinita, es incognoscible. Es decir, que es la fuente de todo ser, la causa sin causa, podríamos llamarlo el uno. O sea que está en todos los seres y en toda cosa, como nos dice el texto. Es la raíz de toda la naturaleza, como nos dice aquí, subjetiva y objetiva, de lo que es, de lo que fue y de lo que siempre será. Entonces, la vida una, cuando está manifestada, está presente ya la dualidad, es decir, el espíritu y la materia, siendo el espíritu activo y positivo y la materia pasiva y negativa. A nivel físico, podríamos decir energía-materia. La materia o la forma es el vehículo que le da la expresión a esa vida una. A pesar de la aparente diversidad y de la aparente multiplicidad de la forma, existe una sola fuente de vida y conciencia, porque todo lo que existe, desde la galaxia más grande hasta la partícula subatómica más chiquitica, es una manifestación de esta única realidad. En esencia, no hay separación real entre todas las cosas. Solamente son diferentes grados de manifestación de esa misma energía divina. Entonces, para nosotros también en teosofía, la vida una está manifestada por la mónada, que es la parte inmortal del ser humano y que se va manifestando en los reinos inferiores y progresa gradualmente a través de ello hasta el hombre y eventualmente al superhombre y infinito, porque la evolución no tiene tope ni fin. Entonces, a medida que ese rayo de la mónada pasa por los 7 planos, se va descomponiendo en cada plano en miles de millones de rayos hasta llegar al mundo de la forma. Y cada rayo va penetrando en una inteligencia a su propio plano y a su propia materia. Salomón, adelante. Sí, claro. Oye, ¿por qué se dice que el espíritu es positivo y activo y la materia es pasiva y negativa? Bueno, el espíritu activo es porque él es el que da la vida. Y la materia es pasiva porque ella es la que está recibiendo. La materia es el vehículo. Bueno, La materia oye, es el vehículo del espíritu. Entonces, para que haya una dualidad, uno tiene que ser positivo y uno negativo, para que haya un enlace. Si no, si son como la misma polaridad, no va a haber un enlace. claro. Oye, Caro, con respecto a la unidad, somos nosotros los seres humanos los que no entendemos la unidad, ¿verdad? Más bien los que la negamos y hacemos separatividad entre personas y animales, entre personas y vegetales, entre personas y minerales, etcétera, ¿no?
somos nosotros los que, los que no entendemos esa unidad, ¿verdad? Sí, en el momento en que nosotros alcancemos la iluminación, o sea, tengamos una conexión directa con Budi, vamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero para nosotros, en nuestro estado mental, entender la unidad es muy difícil, porque nosotros tenemos la personalidad que sobresale y es la que se siente única y separada de todos los demás. Entonces a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo entender que Salomón y Carolina son la misma cosa, porque tienen en esencia lo mismo. Salomón y Carolina junto con el animal, la planta, etcétera, porque todos somos una unidad, todo está diversificado. Aparentemente hay una multiplicidad, pero esa vida una se está manifestando en diferentes grados, Ok, gracias. acorde a cada plano y a cada materia, pero realmente todos somos uno, que cuesta entenderlo muchísimo. Explicando cómo ve la teosofía a Dios, al alma y al hombre, la señora Blavatsky enuncia que, y esto lo dice en La clave de la teosofía, dice la cita, en su origen y en la eternidad los tres, o sea, Dios, alma y el hombre, como el universo y todo lo que hay en él, son uno con la unidad absoluta, la esencia deífica desconocida. Aunque con fines de estudio dividimos el campo de la ciencia esotérica en varios aspectos, debe reafirmarse constantemente que los aspectos son facetas de una unidad. En el momento en que uno deja que esta idea se salga de la mente, y es lo más fácil que pase cuando está uno ocupado en cualquiera de los muchos aspectos intricados de la filosofía esotérica, entonces viene la idea de la separación. Y el estudio pierde su valor. Y esto nos lo dice en las notas Powell. La vida una es indivisible, o sea que no tiene partes. Todo lo que existe es una manifestación de ella. Está fragmentada. Toda esa vida está interconectada. No existe realmente una separación, sino que lo que afecta a uno nos afecta absolutamente a todos. Perdón, en cuanto a cómo ve la teosofía a Dios, al alma y al hombre, Dios para nosotros no es una entidad personal ni tampoco es antropomórfica, sino que es un principio. Es un principio que es eterno, que es omnipresente, que es incomprensible para la inteligencia humana. Para nuestros estados mentales, pues es difícil entenderlo. Podríamos denominarlo ley y con eso podemos darnos una idea de más o menos qué es lo que significa, implica y constituye a eso que llaman Dios. Porque esa palabra se nos dice que fue inventada para denominar la causa desconocida de aquellos efectos que el hombre no comprende. En cuanto al alma, aquí estamos hablando del alma universal, que también es el anima mundi, alaya, es ese principio viviente, animador y consciente del universo, que es la conciencia que le da sentido a todas las cosas. Es de donde emanan todas las almas individuales. De esta alma universal emanan todas las almas universales. Y por supuesto que el hombre, pues nosotros somos unos seres en evolución. Somos seres complejos, con una parte divina y con una parte material, y cuyo propósito es el retorno consciente a nuestro origen divino a través de un proceso de desarrollo espiritual continuo, que es ilimitado y que, como hemos comentado desde un principio, no tiene fin. ¿Ley es igual a Dios? Sí, El principio de ley sería el principio de Dios. Dios podríamos denominarlo ley. ¿Cuál ley? Todas. Ah, bueno, bueno. Todas. Gracias. Es porque está implícita en todas. La ley sería realmente todas las leyes en todo caso.
Exacto, en todo caso, incluyendo todo. la del karma, Sí. ciclicidad, periodicidad, todas Que las nos leyes. dicen que hay una ley única, que es la ley de karma, que es por la que todo existe. Pero también nos dice la voz del silencio que la única ley es la compasión. Por supuesto, la ley incluye todas las otras leyes. Y a eso es lo que deberíamos denominar Dios. Gracias, Caro. Con gusto. Arturo, adelante. Sí, ahorita, Carolina, que te escucho sobre el amor, luego yo me he preguntado si en Pralaya permanece la duración, el espacio y no sé si el amor. En Pralaya, todos volvemos a la unidad. Es un estado de descanso, pero latente. O sea que nada desaparece, sino que todo lo que estaba fragmentado regresa. Entonces ahí está el amor, no como nosotros lo vemos, sino la idea más iluminante, la perfección de lo que podría ser el amor, la belleza. Entonces todo ahí está condensado. O sea, que ahí está todo. Pralayas es ese reposo, Sí. esa asimilación para resurgir nuevamente. Pero ahí está todo, no es que desapareció, no, ahí está, compacto. Y Pralaya podría tener un símil con Devachan, porque también en Devachan todo es angelical, nada más que regresamos a la siguiente vida, Devachan. ¿Habrá alguna similitud en pequeñito Devachan y algo completamente cósmico que es el Pralaya? Exacto, así lo podemos ir viendo en correspondencia con lo que nosotros vivimos. De hecho, vamos a empezar con uno más chiquitico. Cuando nosotros nos vamos a dormir es un pralaya. Exacto. Es un descanso. Y Sí. mañana volvemos a ser los mismos que fuimos hoy, nuestro mismo estado mental. Cuando desencarnamos, que pasamos a ese Devachan, también es un pequeño pralaya de una encarnación. Lo que pasa es que el pralaya en el Devachan es el que nosotros mismos nos hemos creado con los pensamientos que formamos cuando estábamos encarnados. Y hay pralayas menores, pralayas mayores. Al que estábamos refiriéndonos ahorita es el Mahapralaya, cuando se recoge todo en el universo, pero también hay un pralaya cuando terminamos una raza. A lo que terminamos estas quintas subrazas, a lo que terminemos la subraza, hay un pralaya, a lo que terminemos la raza, a lo que terminemos la cuarta ronda, a lo que terminemos la cadena planetaria, hay muchos tipos de pralaya y todos realmente son descansos. Sí, gracias, Caro. Oye, pues con la pregunta que hizo Arturo, me quedó la duda de si en un pralaya se recoge todo lo que hubo en material, materia, actos buenos, negativos, positivos, etcétera, o solo entra en pralaya lo positivo, lo espiritual. Ok, depende del pralaya al que estamos hablando, ¿verdad? Porque el pralaya todo está en pasividad, podríamos decirlo de esa manera. O sea que todo está inmanifestado. Pero según el tipo de pralaya, podemos ver, cuando estamos hablando del pralaya que se está refiriendo el texto, el Mahapralaya, ahí no hay maldad. Recordemos que la maldad existe en la mente humana, en el hombre. Ahí es cuando existe la maldad. En los otros planos, donde ya no está el hombre, existe una dualidad, una fuerza que es positiva y una fuerza negativa. Pero esa fuerza negativa no implica que sea desarmonioso, sino que siempre me ponen el ejemplo de la fuerza centrífuga y centrífuga, porque las dos se necesitan para poder existir en el universo. Todo lo que nosotros hemos hecho queda sino en nuestra mónada, porque entonces cuando venga el próximo Manvantara, si Salomón quedó en el reino humano, en el cuarto nivel, Salomón va a regresar al reino humano haciendo las recapitulaciones en los otros reinos, etcétera, etcétera. Cuando llegue al reino humano, al cuarto nivel, ahí se estaciona y ahí quedó, con todo su karma que trae. Sí, sí, a continuar. A continuar, exacto. Y no solamente con Salomón, sino con Carolina, con la planta, con el universo, con el planeta, con absolutamente todo. Hablando sobre el pralaya, por ejemplo, se dice en el Mahapralaya, que es el
el grande, en el que todo ya desaparece, aunque entre comillas, ¿no? Eso de desaparecer, porque es que en los pralayas todo queda en stand-by, o sea, parado. Y es que nosotros lo vemos desde el punto de vista de lo físico y pensamos que se destruye, como cuando un árbol se muere, se destruye, se cae, entonces vemos como que se acabó. Pero en los pralayas lo que ocurre es que todo lo que se trabajó en el Manvantara pasa a pralaya. Las energías son energías, pero quedan paradas con la vida una, vibrando allí, aunque no se sienta porque no hay un movimiento. Por eso se dice que está en stand-by, o sea, parado pero vivo. Por eso están los días de Brahma, que viene siendo también cuando nosotros estamos despiertos, digamos, estamos en el día de Brahma. Y cuando dormimos, estamos en la noche de Brahma. Descansamos, pero nosotros nos dormimos, no tenemos conciencia, pero todo nuestro cuerpo está completamente vivo. Seguimos respirando y todo, y los sueños, y soñamos y todo lo demás. Entonces también hay que tener en cuenta que siempre hay la ley de correspondencia, por ejemplo, en el hermetismo, como es arriba, es abajo. Lo que se dio en ese Manvantara se tendrá que hacer en el otro Manvantara de Pralaya, pasar a un nuevo nacimiento o reencarnación para otro Manvantara. Pero no todo lo que hicimos en este Manvantara pasará al otro con ideas nuevas. Como dicen los maestros, hay ideas innatas que hay que hacerlas en ese nuevo Manvantara. O sea, experiencias nuevas para todos los seres, porque ya no serán personas, ya no es ni Carolina, ni Salomón, ni Daniel, ni Ángela. No seremos eso, seremos seres que ya hemos evolucionado y hemos alcanzado a otro Manvantara. Y quizá muchos irán a hacer logos porque hay un estado de conciencia más elevado de otros y pueden escoger hacia qué niveles van y qué cosas van a hacer en un nuevo Manvantara. Acordémonos que los maestros dijeron que hay muchos sistemas y muchos Manvantaras anteriores incontables, porque el universo, el espacio no tiene ni principio ni fin. Nadie sabe dónde empezó ni dónde va a terminar, entre comillas, terminar. Eso es la contribución mía. Gracias. Gracias, Ángela. Si trajiste una palabra a colación súper importante, aniquilación. Es importante que el pralaya no es aniquilación, sino como perfectamente nos dijiste, que la vida palpita, está en un estado latente. Referido a la pregunta que hizo Arturo, si podíamos ver una comparación entre un pralaya y el de Bachán. Entendiendo al pralaya, ¿verdad? Desde el punto de vista como un estado entre un ciclo y otro, ¿verdad? Se puede entender que son similares, pero la diferencia del pralaya al de Bachán es que en el pralaya está todo, como han dicho muchos, en disolución, en status quo, nada desaparece, pero está en disolución, está presente, se nos dice que todavía esas energías están ahí, están en un estado laya quizás, pero no hay nadie quien perciba esas energías, esos pensamientos o esa conciencia. Es la diferencia con el de Bachán, porque en el de Bachán está el ego reencarnante, que es el que está viviendo las experiencias que ganó en la encarnación que acaba de terminar. Entonces hay que verlo. A veces hablamos de que es una etapa entre un ciclo y otro, es un pralaya, pero hay que verlo que hay diferentes tipos de pralaya y no se pueden tomar todos por igual. En un pralaya o en el mahapralaya, como dice la doctrina secreta, no hay nadie
quien pueda ver lo que está sucediendo. No hay no hay mente, no hay luz, no hay conciencia, no hay todo lo que nos dicen que no hay, es porque está en Pralaya. ¿Y por qué? Porque no hay tampoco nadie quien lo pueda ver o lo pueda recibir. Quería comentar, yo leí en La clave de la teosofía que la señora Blavatsky compara el Pralaya con una función de teatro. O sea, se cierran las cortinas cuando ha terminado el acto de una obra teatral o de una ópera. Ese momento es el Pralaya, o sea, ha terminado ese acto, esa representación que estaban haciendo los personajes. Y efectivamente, bueno, los que no están percibiendo nada de lo que ocurre es porque han entrado, si es que les tocaba el nirvana. Los demás están en un estado laya. Pero las jerarquías superiores continúan trabajando. Y el símil es que en el teatro, los encargados del teatro están cambiando los decorados, están poniendo otro escenario para el siguiente acto. Entonces cambia completamente el aspecto del escenario que había en el acto anterior al siguiente. Y esto es la espiral evolutiva ascendente, porque eso es lo que ocurre después de un pralaya. Entonces se abren las cortinas, ha cambiado el escenario, cambia la música, cambian los trajes de los actores y comienza un nuevo Manvantara, o sea, un nuevo acto de la ópera o del teatro. Y yo lo entiendo así, como lo explica la señora Blavatsky en la clave de la teosofía. Como decíamos, el pralaya, pues un periodo cíclico de disolución, de unión, de reposo del universo manifestado, y tiene diferentes escalas. Sobre el de Bachan es individual porque es el actor, el ego es el actor. Hoy me pongo el traje de Carolina, pero quizás en la próxima me voy a poner el traje de Luis y después de María, etcétera, etcétera. Recordando también que el nirvana es un estado de conciencia expandida, de unidad junto con el todo, donde la individualidad, tal como la conocemos, así en el plano físico, se disuelve, se impregna en esa alma universal. Y el nirvana individual, como para cada uno, es cuando llega el momento de la liberación. Y también existe, por supuesto, el nirvana cósmico, que es ese pralaya cósmico que hemos comentado. Punto 2, los orígenes. El universo y todo lo que está en él están sujetos a un eterno proceso descrito como los días y las noches, alternándose los periodos de actividad y de descanso. De acuerdo a la enseñanza oculta, no hay creación, en el sentido de algo que se ha hecho a partir de nada. En verdad, no hay nada nuevo bajo el sol. Y nos dice en la clave de la teosofía, Blavatsky, nosotros no creemos en ninguna creación, sino en las apariciones periódicas y consecutivas del universo desde el plano del ser subjetivo al objetivo, a intervalos regulares de tiempo que cubren periodos de inmensa duración. Por lo tanto, no hay nada que pueda ser llamado propiamente un comienzo, porque a lo que comúnmente se le llama creación es solamente el resurgimiento periódico de cosas, ya sean formas o entidades que ya existían. Con la llegada de la noche, todo parece desaparecer, disuelto en una oscuridad uniforme. Cuando sale el sol, todas las cosas reaparecen una vez más, temporalmente, tal como su desaparición había sido temporal. La escala de tiempo puede variar desde las pocas horas de vida de un insecto a los 70 años de vida de un hombre, hasta la incalculable duración de un sol o de un universo. Sin embargo, ya sea que los periodos sean cortos o largos, la alternancia sigue siendo una manifestación de la ley universal de periodicidad. Entonces, en teosofía nos ofrecen una visión del origen y la evolución del universo que es radicalmente diferente de las concepciones creacionistas, que son las religiosas o las tradicionales, y también difiere de las teorías científicas puramente materialistas. Esta visión se basa en una cosmología
cíclica y emanacionista, o sea, de emanación. O sea, en lugar de una creación de la nada, sino más bien es una emanación. No hay creación, sino preexistencia. Todo, absolutamente todo en el universo es increado, eterno, pero con una naturaleza periódica, todo esto a la misma vez. Todo es eterno y periódico a la vez. Como nosotros tenemos una parte eterna y periódica juntas, todo en el universo. Y esto siempre ha existido y siempre existirá. Entonces, el universo es eterno y periódico a la vez y se estudia en sus dos aspectos, en el eterno y en el periódico. Es como una línea continua y esa línea no tiene ni principio ni fin. En Pralaya todo está en pasividad. ¿Pero qué? Pero tiene la raíz de todo, como estábamos comentando anteriormente. Tiene el germen de todo, está inmanifestado. Cuando comienza el Manvantara o la manifestación, esa raíz, esa causa, ese germen tiene el poder o el impulso de hacer que emerja el universo. Y todo esto es dirigido por fuerzas inteligentes que están sujetas a diferentes leyes, como cuáles, como la ley de karma, como la ley de evolución. Entonces, todo esto es un eterno devenir. Existen ciclos de actividad o manvantara y ciclos de reposo y de asimilación o pralaya. ¿Para qué? Para comenzar nuevamente todo el proceso. Un nuevo universo, un nuevo planeta, un nuevo cuerpo, etcétera. Pero todo ¿qué? Resultado de su predecesor. En una evolución en espiral, que va así. Cada manvantara se va construyendo, por decirlo de alguna manera, como nos comentaba Ángela, sobre sus logros y las experiencias que ya vivió. Eso es lo que nos estaba diciendo Ángela. Entonces, el próximo manvantara vamos a ser mejores, todos, todos y todos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un impulso más, un avance más, un escaloncito más, ¿verdad? Cada manvantara va a llevar un mayor nivel de complejidad, un mayor nivel de conciencia y quizás un nivel mayor de perfección en los ciclos subsiguientes, aunque la perfección no existe, porque como no hay tope en la evolución, pues siempre podemos perfeccionar, siempre podemos mejorar. Y todo esto está descrito perfectamente en la segunda proposición de la doctrina secreta, que es la ley de periodicidad o la ley de ciclicidad universal, o sea, que es el ir y el devenir de los universos, donde no hay un principio, donde no hay un fin posible, sino que es un eterno devenir. Eso es de una manera cíclica. Así que hay una sucesión eterna e infinita de mundos que se despliegan y se repliegan. En Manvantara se despliegan y se repliegan en Pralaya. Entonces, hay inicios y finales dentro de un ciclo. Porque por lo menos la quinta subraza raíz tiene un principio, pero tiene un fin. Esos ciclos, todo lo que es manifestado, tiene principio y final. Pero lo eterno no tiene ni principio ni fin. Entonces, así es como funciona el universo, como un todo, como un uno. Que es uno en Pralaya, todo se recoge, todo vuelve a esa unidad. Y como un todo, cuando está en Manvantara, que se dispersa, se fragmenta. Aparentemente. Es Salomón, adelante. Pero sí se les puede llamar a los Dian Chohans creadores o no. Ellos son constructores. Ellos están construyendo, contemplando las ideas, construyen el universo y todo lo que va ahí. Pero recordemos que como Dian Chohan y como cualquier jerarquía, tienen infinidad de niveles en conciencia y en inteligencia. Entonces habrá Dian Chohanes que sí son constructores y quizás hay otros Dian Chohan que son más como guías. Ellas son como huéspedes colectivas, ¿verdad? De seres espirituales que son vehículos para la manifestación. Así que yo entiendo que sí son constructores, porque son esas fuerzas inteligentes que dan y establecen todo el análisis. Para la teosofía no existe no existe creación, aunque Blavatsky utiliza la palabra, por ahí se le cuela de vez en cuando, pero ella misma repite que no hay creación, hay manifestación, no hay nada creado.
Ya todo O sea, existe. no son creadores, ¿verdad? Constructores como lo dijo Carlos. Ok, gracias. Lo usamos en teosofía como constructores porque acuérdense que para la teosofía no hay nada creado, ya todo existe. O sea, nadie va a crear nada. Todo está creado, por eso se manifiesta. Sí, yo concuerdo con lo que dijo Daniel. Los Diane Johans vienen a ser constructores, arquitectos, cosmocratores en el sentido de que nos dan el escenario para nuestra evolución. Pero, como dijiste, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, todas las condiciones, las situaciones, todo lo que va a surgir en la próxima manifestación, en el próximo Mamantara, ya está dado. O sea, en el Akasha Tatra está grabado todo lo que ha sucedido en universos anteriores, en Manvantaras anteriores. Entonces, simplemente en cierta forma, va a repetirse condiciones. Van a haber condiciones nuevas que no conocemos, que se van a dar en su debido momento, en el punto evolutivo que corresponda, pero todo ya está dado, porque no tiene un principio concebible ni un final imaginable. O sea, son situaciones que se están repitiendo. O sea, todo ya está dado, todas las condiciones, los eventos están ya ahí. Entonces, no estarían creando nada en realidad. Simplemente lo están volviendo a construir. Y bueno, no lo construyen en el sentido que nosotros entendemos que podrían ladrillo sobre ladrillo. La palabra Dayan viene de Dayana, ¿no? Que es meditación. En realidad es a través de su meditación que nos están dando este universo manifestado y por eso es Maya. Eso quería opinar. Gracias. Gracias. Oye, Hugo, con respecto a eso, ¿se podría decir que reaparece todo? De acuerdo a las condiciones, sí, todo ya está ahí. O sea, yo entiendo que en la luz astral ya está contenido todo lo que ya se desarrolló en evoluciones anteriores. Alguna mente sintoniza, de acuerdo a su desarrollo evolutivo, con algo. O sea, ha habido alguien que ha sintonizado con el teléfono, por ejemplo, entonces lo trae a la manifestación. Tiene el mérito, o sea, no lo está creando él porque ya estaba en la luz astral, pero tiene el mérito de que ha podido sintonizarlo. Pero ya está todo ahí. En teoría ya está todo ahí. Sí, en los manuscritos perdidos de la logia Blavatsky, que realmente era para el grupo esotérico, ella se le hizo una pregunta acerca del Sol y los planetas, como queriendo decir que si salieron, como decir, de repente o cómo fue, y ella dice que no, que nada sale de repente, que todo está allí, solo reaparecen y que a ver, por ejemplo, de lo que ha quedado de las disoluciones de los meteoritos y todo eso es que se usa el cosmos, lo que sea, para hacer como fabricar o que reaparezca un planeta de la siguiente manera en que va a ser primero incandescente, el fuego y toda la cosa, para poder que se vuelva, porque en la economía de la naturaleza no se pierde absolutamente nada, ni un átomo se deja perder. Ese mismo átomo que ya tuvo su periodo, reaparece en otro, ya con otra fuerza y con otro conocimiento diferente, que le toca otro trabajo. Entonces todo está allí ya, hasta el sol y todo lo demás estaba allí. Yo, claro, no recuerdo muy bien todo porque fue una pregunta, una respuesta muy larga, pero sí me recuerdo que ella dice que no, que ahí está y solo recibe, como decir, la fuerza motriz y la fuerza de vida para volver a pasar, como dijo Hugo, ¿no? Más o menos. Gracias. Pasamos al punto 3. La naturaleza sectenaria del cosmos y el hombre. Una de las claves esotéricas para el entendimiento de la vida es la analogía, tal como es dada en el axioma hermético. Así como es arriba,
así es abajo. El universo es el macrocosmos, el gran todo ordenado, y el hombre es su reflejo en miniatura, el microcosmos. La experiencia de nosotros mismos nos muestra que como seres humanos funcionamos en una variedad de formas, en la acción física y en tales modos de conciencia como al pensar, sentir y soñar. La ciencia esotérica enseña que esos modos de conciencia ocurren en niveles diferentes, desde el sensorial u objetivo hasta el profundamente interior o subjetivo. Además, estos mismos niveles son un reflejo en lo individual de planos universales del ser. De igual manera que la acción física tiene lugar en el plano físico usando los materiales de ese plano, así también la actividad mental, el pensamiento, tiene lugar en el plano mental, usando el material de ese plano. De acuerdo a la ciencia esotérica, hay 7 tipos de planos en la naturaleza. Y de manera similar, hay 7 estados de conciencia en el hombre, en los cuales él puede vivir, pensar, recordar y tener su ser. Y eso nos lo dice la clave de la teosofía. Entonces, desde el tercer momento de la manifestación, es decir, desde el tercer logos, todo, absolutamente todo es sectenario. Toda materia visible e invisible es sectenaria, teniendo, por supuesto, una parte eterna o sustancia precósmica y otra parte periódica, o sea, la idea arquetípica de la materia en sí misma. Entonces, el cosmos no se escapa de esa estructura sectenaria, al igual que el hombre. Tiene sus 7 principios. Y en cuanto a lo que nos hablan aquí de los planos, recordemos que los planos son esferas de acción de una fuerza determinada que está compuesta de la materia correspondiente a ese plano. Cada plano, dice que cada plano tiene innumerables divisiones, como también innumerables tipos de conciencia. Los planos también pueden verse como el campo vital donde actúa un principio. Ahora, ¿qué es un principio? Un principio son los elementos esenciales originales, o sea, las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se han formado absolutamente todas las cosas. Y este término principio se utiliza para designar los 7 aspectos individuales y fundamentales de la realidad única, o sea, cómo se va a manifestar. O sea, un principio es la expresión o la función de esa conciencia, un aspecto individual y fundamental de la realidad única que se manifiesta con capacidades y con atributos de dicha conciencia de acuerdo a ese tipo de plano donde se está manifestando. Entonces, un principio también es lo que le da efecto al pensamiento y al sentir, o sea, es un medio de aplicación. Como nos dice por aquí el texto, hay 7 planos o niveles de existencia. Uno que es el objetivo, el de la materia física, y otros 6 que son invisibles para nuestros sentidos normales. Cada plano tiene, se nos dice también 7 subplanos y cada uno corresponde en naturaleza con su plano principal respectivo. Y en cada subplano, por supuesto, hay diferentes tipos de seres, diferentes tipos de entidades que también son invisibles y están en un plano que nosotros no podemos ver, entonces es invisible, pero para nosotros, para nuestros sentidos normales. Pero que están, esos seres que están allí están constituidos de esa materia y pueden funcionar en ese plano. Cada plano también tiene sus propias leyes. Aunque nosotros no las conozcamos, las desconocemos, ¿verdad? O no las percibamos, pues esas leyes afectan todo, afectan también nuestra existencia y afectan todo el universo, porque, como comentábamos antes, todo está interconectado. Entonces, esas leyes que funcionan en otros planos, también nosotros tenemos una resonancia, por decirlo de alguna manera, de esa ley, porque funcionan como principios constantes que se aplican a todo y a todo, sin importar el nivel de conciencia, el conocimiento o la ignorancia. Continuamos con el punto 4. La jerarquía
de seres. Las escrituras y las tradiciones religiosas de todas las culturas se refieren frecuentemente a entidades no humanas, diversamente denominadas ángeles, devas, dioses, espíritus de un tipo o de otro. En la mitología, estos seres aparecen como espíritus de la naturaleza, hadas, sílfides, salamandras, por nombrar algunos. La ciencia esotérica sustenta la tradición universal afirmando que los diferentes planos de la naturaleza están habitados por jerarquías de seres, cada una con propiedades, características y modos de funcionamiento. En la Biblia hay ejemplos bien conocidos de apariciones angélicas, individualmente como la del ángel del Señor o como una multitud de la hueste celestial. Los tronos, dominaciones, principados y potestades, mencionados varias veces por San Pablo, son términos bien reconocidos en angelología para designar algunas de las jerarquías no humanas. En todas partes de la naturaleza hay vida y esta se manifiesta a través de gradaciones infinitas de vidas individuales, ya que no hay ni espacios vacíos ni materia inanimada en ninguna parte del universo. La jerarquía de seres es un concepto fundamental que describe orden, que describe evolución y que describe estados de conciencia en el universo. Y no se refiere, por supuesto, a esta jerarquía de seres, como nos está hablando el texto, no solamente a los humanos, sino absolutamente a todas las formas de vida, desde las más elementales hasta las más elevadas. En cada plano de existencia hay diferentes jerarquías, cada una con su propia vibración, con su propio tipo de materia, porque donde hay vida, inevitablemente hay jerarquía, porque hay órdenes. ¿Quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, etcétera? Todos los seres, absolutamente todos, estamos evolucionando. Desde los átomos hasta los dioses más grandes, los planetas, las galaxias, todos, absolutamente todos, estamos en un proceso constante de desarrollo y de aprendizaje. Y esta jerarquía no es estática, esta jerarquía es dinámica. Cada ser en su propio nivel contribuye a la evolución del conjunto. Los seres superiores, a través de su sabiduría, de su energía, actúan como guías, como inspiradores para aquellos que están, como nosotros, en unas etapas inferiores de evolución. Entonces, la idea es que la humanidad, a medida que vaya evolucionando, eventualmente ascender a niveles de conciencia que ahora ocupan los maestros de sabiduría, los adeptos, y ellos irán evolucionando y así vamos en escalas. Entonces, esta concepción de la jerarquía de seres enfatiza que también hay una interconexión de toda la vida y la creencia de que hay un plan evolutivo cósmico que impulsa absolutamente a todos los seres hacia una mayor conciencia y hacia una mayor unidad. ¿Con qué? Con lo divino. Esas jerarquías representan ¿qué? Representan órdenes espirituales, órdenes cósmicos, órdenes evolutivos de seres que están organizados de acuerdo con su grado de evolución espiritual, de acuerdo a su grado de sabiduría y de acuerdo principalmente a su función en el universo. Porque todo en el universo, absolutamente todo, tiene una función, tiene una forma y tiene algo para lo que existe. O sea, hay muchísimas etapas en los reinos posthumanos y se le da muchísimos títulos a los que lo alcanza. Entonces aquí nos están hablando de cómo los trata la iglesia: tronos, dominaciones, principados, potestades, ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera. Pero todo en el cosmos está guiado, controlado y animado por seres casi interminables de jerarquías de seres que son conscientes, cada uno teniendo una misión que desempeñar, y los cuales, ya sea el nombre que le demos,
cada tradición, cada cultura, cada religión le dará el nombre. Nosotros en Teosofía lo podríamos llamar adeptos, maestros, Pial Choham. En la iglesia les dicen tronos, ángeles, dominaciones, etcétera. Todos ellos que son mensajeros, solo en el sentido de que son agentes de esas leyes kármicas y esas leyes cósmicas, son agentes. Y varían infinitamente en grados de conciencia, en grados de inteligencia. Y lo más importante creo que de todo esto lo que podríamos es resumir que para que haya actividad, para que haya función en cada uno de los diferentes planos de existencia, pues deben haber seres activos. ¿Qué quiere decir que tiene que haber seres activos? Alguien o algo haciendo algo para lo que está capacitado. Oye, Caro, estas jerarquías trabajan para su propia evolución espiritual y de esa manera contribuyen con la evolución de todo lo que existe. Sí, ellas también trabajan para su propia evolución, pero los que son más avanzados dejan quizás de a un lado su propia evolución en pro de los que vienen por debajo de ellos. Por eso se les llaman también budas de compasión o seres que rechazan sus descansos, sus nirvanas, para seguir ayudándonos a nosotros. Pero por supuesto que siempre estamos todos evolucionando, porque existe, primero que nada, ese impulso monádico donde todo evoluciona. Luego también evoluciona la forma aquí en el plano físico, y existe la otra corriente que es la mental, que es la que es de nosotros, de nuestro propio esfuerzo. Entonces todos esos seres cósmicos, por supuesto que también están evolucionando. Recordemos que la evolución nunca para. Ok, gracias. Ellos también van a aspirar a un nivel mayor. Acuérdense que hay seres que son semi-inteligentes y otros que son poco menos que inteligentes, que son los elementales, los primeros reinos, ¿verdad? Se nos dice que ellos simplemente obedecen a las leyes. Y en el caso también de los muy elevados, también solamente obedecen a las leyes. Entonces, en el sentido de que ellos no lo podemos ver, de que esos seres tan avanzados o esos seres tan inferiores estén buscando su propia evolución. Simplemente la evolución misma, la vida misma, el flujo del Manvantara los va llevando a través de esa aspiración a evolucionar. Ellos no la tienen, simplemente porque no hay un ego, que es el caso del ser humano que sí trabaja o cuando tiene conciencia de su proceso evolutivo, trabaja en pro de ello. Pero los demás, los otros reinos inferiores o diferentes al reino humano, ellos van con el flujo de la naturaleza, obedecen a la ley. Adelante. Más que un comentario, es una pregunta. Comenzamos hablando en la reunión de esta noche sobre el uno, sobre ese eterno, sobre aquello que no tiene ni, como lo nombró Huguito, ni principio concebible ni final imaginable, ¿no? Y que somos aunque tenemos la ilusión de estar separados porque estamos haciendo una jornada de nuestras almas, pero en realidad estamos, esa es la pregunta, coexistiendo en este viaje hacia, digamos, en este viaje del alma hacia su autoconciencia. Quiero decir que estos niveles de los que habló, por ejemplo, Daniel, los más elementales hasta los más elevados que podemos imaginar, en realidad estamos coexistiendo, ¿no? Es un proceso que no va a terminar, porque no ha comenzado tampoco. Es eterno, ¿no ves? De movimiento eterno. Y eso me hace pensar como que hay una coexistencia de todos, de alguna manera, de diferentes momentos del recorrido del alma. No sé si me dejo entender. En todo caso, muchas gracias por escucharme.
Gracias, Vilma. Pues sí, así también lo entiendo yo, porque hay sí, estamos eso, coexistiendo, porque hay una interconexión entre todo, porque a pesar de que hay una aparente diversidad y una aparente multiplicidad de formas, existe una sola conciencia y una sola fuente de vida. Entonces, todo lo que existe es una manifestación de esa única realidad. Entonces, en esencia, no hay una separación real entre todas las cosas, entre todos los humanos, todos los reinos, sino que son diferentes grados de manifestación de esa misma energía divina. Entonces, sí, todos estamos coexistiendo y cada ser o entidad que está más avanzado va alando, va ayudando a los reinos que tiene por debajo. Y la autoconciencia solamente nos llega en el momento en que es activada nuestra mente, cuando ya estamos individualizados. En ese momento es cuando ya tenemos autoconciencia. Mientras tanto, no existe. Gracias. Una preguntita más, Caro. Perdón, una cosita más. No sé si solamente es una cuestión de palabras. Tengo que reflexionar todavía muchísimo. Autoconciencia y autoconocimiento, que son diferentes. Mi opinión lo veo. Autoconocimiento es quién soy yo, qué hago. Y autoconciencia es cómo me veo yo ante todo lo que existe en el universo, cómo me concibo yo ante eso. Entonces, cuando yo soy autoconsciente, yo soy Carolina, soy un ser humano. Y desde allí comienza mi recorrido hacia mi desarrollo de mi estado mental para irlo superando más. Y el autoconocimiento quizás es como mi debilidad y mi fortaleza. Así lo entiendo yo. No sé si alguien más puede tener otro punto de vista o cómo entendería la diferencia entre autoconocimiento y autoconciencia. Gracias, Caro. Cuando empezamos a hablar de esto, Caro dijo que el universo o esta realidad una es eterna y periódica al mismo tiempo. Tenemos que tener cuidado cuando decimos que no tiene principio y no tiene fin. No tiene principio y no tiene fin considerándolo como eterno. Pero cuando lo consideramos periódico hay que entender que todo tiene un principio y un fin. Nuestra vida tiene un principio y un fin en este cuerpo físico. El sistema solar, el universo, tiene un principio y tiene un fin. Eso es lo que llamamos los ciclos. Por eso se dice, es eterno y es periódico al mismo tiempo. Tiene las dos alternancias o tiene los dos aspectos al mismo tiempo, pero tenemos que estar claro que existe un principio y un final para todo en su aspecto periódico cíclico. No podemos pensar que nuestro cuerpo es eterno o el sistema solar o el universo es eterno. No, tienen un principio y tienen un fin. Son eternos porque tienen ese aspecto de ser cíclicos, de ser periódicos. Nunca van a terminar y nunca comenzaron. Pero hay que verlo desde ese punto de vista. Eterno y periódico al mismo tiempo. Tiene las dos condiciones. Entonces, no podemos hablar de que todo no tiene un principio y un fin. Sí, todo tiene un principio y un fin en la manifestación. Gracias. Oye, Daniel, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Se puede decir que es eterno de acuerdo con nuestro nivel humano o de plano es eterno porque es eterno? No, es eterno porque es eterno. Es un principio eterno. Y nosotros somos parte de esa eternidad, pero no como seres manifestados, como unidad de ese principio eterno. Escuché de que los seres, los elementales no tienen conciencia, siguen las leyes de la naturaleza. ¿Y cómo es de que a veces se escucha de que pueden hacer algún daño? Voy a responder aquí rapidito porque justo ahorita el tema que viene es elementos y elementales. Los elementales están en el arco descendente, o sea, cuando viene la mónada descendiendo hacia la materia. Existe en teosofía 3 reinos de elementales. Hay otras clasificaciones como la cabalística, que los divide en 4, la alquimia también los divide en 4. Nosotros en teosofía lo dividimos en 3. En esos 3 tipos son innumerables en grados de conciencia, pero ellos no tienen una inteligencia como tal. ¿Por qué? Porque no tienen
el principio manásico activado, pero tienen un nivel de conciencia acorde a su función. Entonces, ellos están para realizar una función. Ellos son los constructores, los que son, aparte de los bloquecitos, son los que manejan los obreritos. Y los Dian-Chu Han serían los arquitectos. No solamente lo puede manejar un Dian-Chu Han, también un ser humano y también una forma mental, porque existen elementales artificiales. ¿Cuáles son los elementales artificiales? Los que creamos nosotros, el hombre, con nuestros pensamientos. Entonces son formas mentales. Entonces ellos se dejan guiar por eso, pero cada uno tiene su propia función y su propio rol, su propio trabajo. Se dice que se guían es por sonidos, por vibraciones, pero realmente los elementales no fue un tema del que Blavatsky habló mucho, porque es un tema, podríamos decir, complicado y delicado, porque el que llegue a conocer realmente cómo funcionan los elementales y no tiene un nivel de moralidad o un nivel ético alto, pues lo puede usar para cosas no tan buenas. Pero en general ellos tienen cierto tipo de conciencia, porque absolutamente todo en el universo tiene conciencia, a su propio nivel, pero sí tiene. Inteligencia es lo que se nos dice, Claro. que quizás el nivel según donde esté, hay unos más avanzados, otros menos. Hay unos que tienen leves niveles de inteligencia, no como un humano, porque el principio manásico está en semilla, pero sí tienen cierto tipo de inteligencia, podríamos decirlo así. O sea, que se hizo algún daño fue porque algún ser negativo, digamos, lo impulsó a hacer ese daño. Exacto, ellos no, porque no tienen, ellos no son ni buenos ni malos, ellos hay que verlos como energías, ellos son incipientes, ellos no son ni saben qué es bueno ni qué es malo, ellos tienen un trabajo, alguien los sacó de su trabajo y los mandó a hacer algo y ellos no saben distinguir si eso está en pro de la armonía o en pro de la desarmonía. No tienen ese nivel de inteligencia para distinguirlo. Simplemente les dieron una orden y ellos siguen la orden. Y acordémonos también que el reino elemental es menos que el reino mineral. Entonces, la jerarquía de ellos es muy, muy baja. Y como dice Caro, son seres que no actúan solos. Siempre van a ser dirigidos por otra entidad que esté por encima de ellos. Porque son el reino el más inferior de los 10 reinos de esta cadena planetaria. Arturo. Sí, muchas gracias. Yo me quedé un poquito atrás con lo que estabas diciendo, Vilma, ajá, con respecto a la autoconciencia y el autoconocimiento. Si tocamos la conciencia, es importante identificar lo que es el inconsciente. En lo que es la psicología clásica considera que más del 85% de nuestra psique o actividad mental, por ponerle un nombre, psicológico, es inconsciente. De hecho, nuestras emociones no son voluntarias. Las emociones las fabrica el inconsciente, que está conectado con la percepción y la memoria. Yo a donde quería llegar, que me estimuló la pregunta de Wilma, es Manas. Manas es uno, Manas superior. Y la otra parte de Manas es el Manas inferior. En ese sentido, yo diría como que Manas inferior lo podría vincular al autoconocimiento de esta vida que tengo aquí en mi personalidad. Y Manas superior, pues es la individualidad. Entonces, hablando de conciencia, en algún renglón habré leído que desde el punto de vista de teosofía, le llama subconsciente a nuestro inconsciente de esta vida y le llama inconsciente a nuestro inconsciente de todas las vidas. O sea que hay como un inconsciente mayúsculo y un subconsciente de cada vida. Creo yo que habría que pues investigarlo con más detalle
el fenómeno de nuestro inconsciente y cómo podría tener alguna relación con nuestro cuerpo astral, que es nuestro segundo cuerpo. Esto yo lo platico no porque yo lo esté dominando, sino porque cada comentario que ustedes dan a mí me entusiasma, me estimula, porque me alimento de sus comentarios. Es cuanto, Carolina. Gracias. Gracias, Arturo. No, muy, muy interesante también tu punto de vista y tu comentario. Ahí tienes, Vilma, otro punto de vista de lo que es el autoconocimiento y la autoconciencia. Vamos con el quinto punto. Elementos y elementales. Estos son ejemplos de la estructura jerárquica del cosmos. En la ciencia esotérica, los elementos son 7. Los 4 conocidos de tierra, aire, fuego y agua, a los cuales agrega un éter, éter con H, semimaterial, que aún es invisible para nosotros, y otros 2 que aún están absolutamente más allá de los límites de la percepción humana. Esto nos lo dice la doctrina secreta. Sin embargo, debe siempre recordarse que todos estos son aspectos del único elemento universal, el origen de toda la existencia objetiva. Y nos dice también en la doctrina secreta, el tomo 1, los 7 elementos con sus innumerables subelementos son simplemente modificaciones condicionadas y aspectos del uno y único elemento. En cuanto a el término elementos, no se refiere simplemente a los elementos químicos, porque a veces las personas nos desviamos y nos llevamos a los elementos de la tabla periódica o los limitamos a estos 4 conocidos, tierra, aire, fuego y agua, sino que un elemento es el principio fundamental y un estado de la materia que subyace a toda la manifestación en el universo. Entonces, es una concepción más cercana a estos tipos de elementos clásicos son estas, el que nos está diciendo el texto de tierra, aire, agua, fuego, y el quinto, el éter. Pero eso conlleva una interpretación mucho más profunda, mucho más esotérica. Se nos dice por lo menos que la tierra simboliza, porque en una parte no podemos verlo tan literal y tan superficial. Yendo un poquitico más allá, tampoco es que es mucho, pero esotéricamente quizás la tierra simboliza la solidez, la estabilidad, la forma, la estructura, la materialización, y ese es el elemento que nos ancla la energía en esta existencia física, y además la tierra es la que materializa todas las ideas. En cuanto al agua, el agua representa la cohesión, la fluidez, es la adaptabilidad. También el agua implica factores nutritivos, o sea, en cuanto a nuestra nutrición, y está relacionado directamente con las emociones, con los sentimientos y, por supuesto, con la vida misma. El agua es el disolvente universal y el principio de la fertilidad. En cuanto al fuego, el fuego es la luz, es el calor, implica la transformación. Recordemos también que el calor es vida y es luz y es movimiento. Entonces el fuego es la energía, es la purificación y es el elemento que, además de consumir, transmuta. O sea que liberando la esencia de las cosas y se asocia con la voluntad divina, con la fuerza vital. El aire se asocia con el movimiento, con la ligereza, con la expansión, hasta con la dispersión. Pero el aire también permite la comunicación y la interconexión entre todos. Quinto elemento, el éter, es el elemento que hasta ahora nosotros conocemos como más sutil y como más omnipresente. El éter representa el espacio inmutable, la matriz universal en donde todo surge, donde de allí surgen todos los otros elementos, desde el quinto para abajo, sin mencionar los otros que están más arriba, ¿no? El éter se asocia
con la conciencia pura, con el sonido, con la vibración. El éter no es quizás el vacío como nos lo dice la ciencia, sino que es un receptáculo, es el vehículo, es el que contiene y permea todo. Entonces ya sabemos que hay analogías o correspondencias entre el macrocosmos, o sea, el universo, y el microcosmos y el hombre. Entonces, así como el universo está compuesto por todos estos tipos de elementos fundamentales, el ser humano, nosotros el hombre, también tenemos una manifestación de ellos. Entonces, cada cuerpo, nuestro cuerpo está compuesto por todos estos elementos. Todos los contenemos y cada uno de estos elementos están también relacionados con los 7 principios o los cuerpos constitucionales del hombre y tienen una relación con cada elemento. Por lo menos podríamos decir, el cuerpo físico, Chula Sharira, ¿con qué estaría relacionado? Pues directamente relacionado con el elemento tierra. ¿Por qué? Porque son las necesidades corporales, las necesidades biológicas. El doble etérico, el doble astral, el cuerpo astral, Linga Sharira, y el tercer principio, prana, ¿con qué podríamos conectarlo? Pues tiene una fuerte conexión ¿con qué? Con el aire, con la vitalidad cósmica, pero también con el agua. El cuerpo cámico, el cuerpo de deseo, se asocia ¿con qué? Con el agua. ¿Por qué? Porque es la fluidez, son las emociones, los deseos. ¿Por qué? Porque pueden ser ¿cómo? Pueden ser salvajes, pero pueden ser serenos. Y por supuesto que también está relacionado con el fuego. ¿Con qué? Con las pasiones. Manas inferior se nos dice que está relacionado con el aire, con los pensamientos, con la comunicación, con el intelecto. Ahora, los principios mentales superiores, en la tríada superior, Manas, Buddhi y Atman, se nos dice que se relacionan más con el éter y con las formas más sutiles de los otros elementos que están por arriba, que son la raíz de la manifestación, y por supuesto con un fuego que no es este fuego que nosotros conocemos, sino un fuego que es como energía y voluntad. Así que tenemos que ver a los elementos no como solamente como sustancias físicas inanimadas, veo fuego, veo agua, sino que ellos también implican estados de conciencia y niveles de vibración, y nosotros lo tenemos en el cuerpo, y por eso implican también esos estados de conciencia y vibración. Cada elemento, por supuesto, también tiene su propia inteligencia, porque en todo hay conciencia, en todo hay inteligencia, y tienen un gran papel de esquema en la evolución cósmica. La manifestación de la vida se da a través de los diferentes reinos, ¿verdad? El mineral, el vegetal, el animal, el humano, etc. Y es una expresión de esa interacción y de la combinación de esos elementos en grados cada vez más complejos y conscientes. Porque más allá del aspecto sustancial, los elementos se consideran fuerzas activas que están constantemente interaccionando y que influyen en todos los fenómenos, desde los procesos físicos hasta los estados mentales y espirituales. Y el equilibrio o el desequilibrio de estos elementos, tanto en el universo como en el individuo, tiene consecuencias importantes. Entonces, nosotros también estamos compuestos, tenemos fuego, se nos dice que fuego hay en el estómago, estamos compuestos por líquidos, por agua, que los líquidos simbolizarían el agua, por aire, todos esos elementos los tenemos nosotros. María Jesús, el éter, con mayúscula, es como eso, como la quinta esencia, lo mejor de toda energía posible. Y cuando nos hablan de un éter en minúscula, es el éter inferior, que podríamos quizás asociarlo con una subdivisión de la luz astral. El éter se podría decir que es lo que la ciencia llama la materia oscura, y tendría que ser el éter inferior. Eso por un lado. Por otro lado, mencionamos 4 elementos, ¿no? Los que ya acabas de decir, pero ¿no será que no mencionamos los elementos de la tabla periódica porque están integrados dentro de los 4 elementos lo que estamos tratando? Nada más, gracias. En cuanto primero a los elementos de la tabla periódica, que como comencé diciendo que siempre los asociamos por allí, pues ellos vienen a hacer subdivisiones de esto. Estos serían como los 4 principales, y de ahí comienzan todas las otras subdivisiones de los elementos de la tabla periódica, así como lo dije. Ok. Y en cuanto a lo de la materia oscura, Salomón, yo no entiendo muy bien la materia oscura, conozco muy poco del asunto. Entiendo que es una materia que no reacciona, que está como latente. Creo que
según lo que he entendido, creo que es algo así, que ella está como latente, es totalmente desconocida para los científicos, no saben cómo reacciona. Ignoro el asunto totalmente. Gracias. Que alguien que conoce algo sobre materia oscura puede ayudarnos. Una pregunta. Aquí se habla de un único elemento universal. ¿Eso es lo que a veces se llama Mula Prakriti? Exacto. Sí, sería bueno, en todo caso, Prakriti. Antes de, Ajá. porque Mula Prakriti está antes, Prakriti es cuando ya está manifestada. Entonces, en todo caso, Ah, ya. entiendo Entonces yo, sería manifestado. Ya. entonces Ujú. entiendo yo que sería más bien que sería más bien eso, Prakriti. Y de ahí, pues, Una cosita también a lo que preguntó ahorita Juan Carlos, también se le conoce a ese único, al elemento 1 como el Anu, que significa, creo que es uno, creo. No, pero no. Y no solo Prakriti. Bueno, yo también voy a ver si busco el elemento único, porque precisamente estaba leyendo algo sobre el elemento primigénito, le llaman en la doctrina secreta. Pero es que yo creo que aquí hay algo confuso en el libro. Con perdón yo no he leído el libro todo ni nada, pero es que una cosa, en el glosario teosófico se habla de elementales. Los elementales son tierra, aire, fuego y agua de los antiguos. Incluso de Paracelso los nombraba así, en la época antigua se nombraban así. O sea, el elemento, los gnomos, los silfos, las ondinas y las del fuego, que ya no, las salamandras, ese era el nombre antiguo que se les daba a los elementales. Ahora, hay elementarios que son inferiores a los elementales. O sea, los elementarios son como, dijéramos, los Klipov de la Cábala, o sea, la parte más baja de esos conocidos como con tierra, aire, agua y fuego, o así están descritos en el glosario teosófico. Ahora, los elementos sí son los de la tabla periódica, que claro, tienen que ver con esos mismos elementales de tierra, de aire, de fuego, porque como todo viene, digamos, el elemento tierra, el hierro tiene ciertos elementos o anús, que le llaman, los anú, que se le llaman, y entonces al combinarse con otras cosas forman una, como el HO2, por ejemplo, el agua, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo he leído en el glosario teosófico. Ahora, los maestros y Blavatsky también hablan de un elemento ultérrimo único, que ellos no le llaman ultérrimo, sino primigenio. Pero eso tendría que buscarlo yo en el libro donde está. Eso está en el tomo 2, creo, de la doctrina secreta. Eso era lo que quería aportar. A mí me parece que es que aquí los elementos creo que no están en la forma en que están en la doctrina secreta y en el glosario teosófico. Gracias. Ok, gracias, Ángela. En cuanto a lo que comentabas de los elementales, que los dividen en 4, que dijiste los elementales de tierra, agua, fuego y agua, esa división la hacen los cabalistas y lo hacen los alquimistas. Pero en teosofía nosotros lo dividimos a los elementales en 3 reinos. Esos 3 reinos vivifican los elementos. ¿Qué quiere decir que vivifican? Que ellos son los que le van a dar, van a animar a ese elemento. Hay un tipo de elemental que tiene la función de animar al mineral, a lo que tiene que ver que tierra. Hay un tipo de elemental que se encarga de vivificar el aire y así sucesivamente el fuego y el agua. Básicamente se dividen solamente en 3 reinos con innumerables subdivisiones. Y como decía de los elementos, los otros, sí, los de la tabla periódica son aquí subelementos, o sea, son subdivisiones de ese mismo elemento que se va subdividiendo, así entonces es lo que entiendo yo. Y en cuanto a los elementarios, es el cascarón que quedó después que los principios superiores han
abandonado, está el cuaternario sobreviviente después de la muerte física. Entonces, al momento de los principios superiores, abandonar ese cuaternario sobreviviente, lo que queda ahí es un elementario, que es un cascarón. Quería comentar la pregunta de Juan Carlos. O sea, según yo lo entiendo, para el elemento único existe una separación de Parabrahman, que es Mula Prakriti. Después de Mula Prakriti va a surgir Prakriti, que ya va a ser de la esencia de la materia condicionada y finita para la manifestación. Pero una propia emanación de Parabrahman es Jiva, que es la vida, y en combinación con Prakriti se forma el Akasha. Y la Akasha es lo que va a dotar de vida a todo, porque absolutamente todo está vivo. O sea, toda la materia está viva. Las piedras, el planeta Tierra, todo está gozando de vida, porque la Akasha lo está impregnando. Entonces, en la materia una, según yo lo entendería, la materia primordial viene a ser el Akasha Tattva. Y de la Akasha Tattva es que van a surgir lo que se llaman los Tanmatras, ¿no? O sea, el Vayu Tattva, Tejas Tattva, Apas Tattva, Prithvi Tattva, que se convertiría en nuestra realidad en el agua, el aire, el fuego, la tierra, etc. Y de estos, desde los tattvas propiamente, van a surgir otras modificaciones que nos van a dar los mahabhutas, que son el sentido del tacto para el aire, el sentido de la vista para el fuego, el sentido del gusto para el agua, el sentido del olfato para la tierra. O sea, ese sería el alcance del elemento uno. O sea, no solamente se refiere a la manifestación objetiva, sino a las facultades que tenemos, que tiene Purusha, o sea, los seres humanos. Gracias. Gracias, William. Pues todo de ese elemento único se desprende los 7 elementos como básicos, que conocemos solamente 4, y luego nos vendrán los otros en la siguiente ronda, lo que se nos dice. Ahora sí hay que ver un poco más. Una cosita, claro, por aquí revisando un poquito, hay que revisarlo con más calma, porque siempre hablamos de elemento 1, pero no nos vamos, o sea, siempre leemos el elemento 1, pero nos quedamos siempre con que existe un elemento y de ahí surgen todos los demás. Pero ¿en qué plano o en qué momento de la manifestación cósmica y todos los procesos del resurgir del universo se encuentran? Miren, por aquí conseguí un pedacito, hay que revisarlo bien porque hay bastante material al respecto, pero dice que el elemento 1 es su Abhavat. Mula Prakriti, acuérdense que es la sustancia precósmica, que de la sustancia precósmica no sale nada. De ahí no sale nada, es solamente la sustancia. El elemento 1 va a surgir de esa sustancia precósmica en otro momento, de las siguientes etapas que van surgiendo en la manifestación del cosmos. Fíjese, después por aquí me dice en otra parte, da un orden más o menos, pero bueno, le invito también a cada uno que haga su búsqueda porque hay mucho, como le digo, hay mucho material. Miren, aquí nos pone las estancias, en estas citas Blavatsky muestra 3 niveles del mismo principio. Acuérdense que son siempre niveles del mismo principio, que se vuelve cada vez más concreto. Mula Prakriti, Swabhavat y la sustancia del mundo. Entonces, según Blavatsky, dice que el elemento 1 está en Swabhavat, no Mula Prakriti, y tampoco está en Prakriti porque Prakriti ya es la materia concreta. Entonces está mucho más abajo. O sea, Prakriti es la materia ya diferenciada. Se puede decir que los átomos o los elementos de la tabla periódica son Prakriti. Entonces, por ahí va más o menos, pero les invito a que hagan también su búsqueda porque hay mucho material para aclararnos, porque siempre nos quedamos con el elemento 1. Fíjense que aquí el libro lo está diciendo también, solamente el elemento 1, pero no dice de dónde surge. Entonces, según Blavatsky, yo lo extraje ahorita rapidito así de Wikiteosofía para hacer la búsqueda un poquito más rápido y tratar de aclarar, pero viene por ahí. No es Mula Prakriti, pero tampoco es Akasha, pero tampoco es Prakriti. Ella dice que se genera en su Abhavat. Acuérdense que en su Abhavat está el padre-madre, ¿verdad? Que tejen la tela, que esa tela es su Abhavat, donde interviene Foja, que le va a dar forma a la materia. Entonces, de ahí parte el elemento 1. Ahí está el elemento 1.
vamos a decirlo de una manera simbólica y práctica en mis palabras, Suababat extrae de esa perdón, Fohat extrae esa materia de Suababat para formar todos los elementos. Los elementos ya diferenciados, manifestados en el plano pracrítico, porque ahí ya se convierten en prakriti. Entonces, el elemento 1 no está en prakriti, está por encima y ella dice que es Suababat. Gracias. Pero, como les digo, fue una búsqueda rápida, revisen un poquito más, pero por ahí es lo que pude sacar de lo que dice en Wikiteosofía las referencias de Blavatsky. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel. Tenemos tareas, Juan Carlos. Nos puso tareas, Juan Carlos. Suababat es la tela del universo. O sea, es una tela en la que se está diferenciando con la Prakriti, que tiene en un extremo el espíritu y en el otro extremo la materia. Y de ahí es que va a surgir Purusha y Prakriti. Ahora el desplazamiento, el procedimiento, no sé qué palabra usar, va a comenzar por el plano superior de Adi, Adi Tattva, Anupadaka Tattva, y luego viene recién el Akasha Tattva, que corresponde al plano de Atma, porque ese es el plano de la manifestación. Los planos divinos están fuera de nuestra comprensión y no están explicados, pero es desde el plano de Atma que se produce el despliegue de la Akasha Tattva para dar origen a los demás elementos. Puede que tal vez no sea el elemento 1, pero es el que da origen a los demás tattvas y a los demás elementos mahabhutas y tanmatras. Lo único que podría decir es que la seidad, o sea, aquello, como dice en el proemio, aquello que no se le puede poner nombre, no se le puede poner nada, en realidad no descansa, de ella misma emite en ese momento, emite de sí misma, emite lo que ella quiere crear en ese punto determinado del cosmos infinito. Entonces allí saldría el primer logos, pero no es que descanse, es que ella es la raíz de todo y da su energía, su vida, lo que sea, todo lo que le quieran poner, le podemos poner nosotros a ese primer logos. Y de allí parte el segundo y el segundo el tercero. Entonces, si te refieres a eso, es lo que te puedo decir. Porque vale, es gracias, Ángela. Porque es que lo único que descansa, o sea, es periódico, es la manifestación. El manifestado no. Lo manifestado es lo único que es periódico, eterno, porque viene de esa seidad desconocida, de aquello, como lo nombran en el proemio, de aquello. Pero no, lo que para nosotros, todo lo creado, nosotros mismos tenemos periodos. Somos eternos, pero periódicos, porque vamos pasando de un estado de conciencia a otro estado de conciencia. Dice, estos 7 elementos con sus innumerables subelementos son simplemente aspectos y modificaciones condicionales del solo y único elemento origen de todos ellos y en cuya raíz está la divinidad. Pero bueno, algo que nos quiere decir es que ese elemento 1 es la manifestación del todo. Es la raíz, la raíz sin raíz. Claro. O sea, es la raíz sin raíz y de allí sale todo lo otro, los otros elementos, los elementarios, todo sale de Acuérdense que todo es uno, todo surge de uno. Todo surge de uno, como estaba explicando Ángela, todo está en ese primer logo manifestado en Pralaya. Y cuando llega el momento del tercer Pralaya, del tercer logo, viene toda esa manifestación de que estamos hablando. Fíjense que Suababat surge en el tercer logo. Antes no hay nada. Antes tenemos el primer logo inmanifestado, está en Pralaya. Tenemos el segundo logo que empieza el despertar, empieza la primera diferenciación y ya en el tercer logo empieza todo el proceso de manifestación. O sea, acuérdense una cosita, cuando vemos el tercer logo, está comenzando la manifestación, de ahí para abajo empieza a surgir todo. A veces pensamos que ya el tercer logo es la manifestación, no, el tercer logo o esa jerarquía que forma el tercer logo va a manifestar el universo. Entonces comienza todo ese proceso
todo ese proceso de manifestación. Porque antes todo está, como lo explicó Ángela, resumido en el uno, en esa divinidad, en la raíz sin raíz, en ese uno donde está el círculo en el punto, ahí está todo. Pero ¿está qué? En pralaya, sin manifestarse. Y bueno, gracias a todos por su participación, por sus preguntas, por su aporte, por su energía. Pues de eso se trata el grupo de estudio, de que cada uno dé su aporte y todos aprendemos de todo. Así que les agradezco a todos muchísimo su presencia, su energía. Nos vemos en 15 días.